¿Qué dice, plebada? Bienvenidos a un nuevo video. En Baja California Sur se respira un ambiente tenso, silencioso, pero cargado de señales claras. Algo se está descomponiendo. Y no es nuevo. Desde hace años, el crimen organizado ha sembrado raíces profundas en esta región, controlando desde rutas estratégicas hasta negocios locales, pescadores y estructuras políticas. Pero hoy lo que se está cocinando no es cualquier reacomodo, es una traición disfrazada de estrategia, orquestada desde la cúpula de una de las facciones más poderosas y polémicas del narcotráfico de México. René Bastidas Mercado, alias el 00, pasó de ser un operador útil a convertirse en el próximo cadáver político del narco. Durante años ha cargado con guerras por parte de Iván Archibaldo, se ha partido la madre por él, financió enfrentamientos, entregó rutas, reclutó jóvenes para Culiacanazo y todavía tuvo que aguantar que le bajaran a su vieja, literal. Pero ni así se ganó el respeto del patrón. En este capítulo vamos a revelar cómo Iván Archibaldo usó a René como peón para traicionar a los Damaso, para así financiar la guerra contra la Maguiza y para afianzar poder político en la Baja California Sur. Todo con la promesa de que le dejaría la plaza completa. Promesa que como siempre se rompió, porque mientras René ponía el pecho, Iván pactaba a sus espaldas, filtró información al guano, lo dejó morir en su pleito con el Chatillo y hasta mandó a su compadre Jimmy Fernández a negociar con el gober Castro Cosio y con Homero Davis, mientras a René ni lo invitaron, lo dejaron fuera como si nunca hubiera existido, como un cero a la izquierda. Y lo más jodido de todo, ahora le están tachando de traidor, dicen que no apoya, que no pone nada, que no sirve, cuando ha sostenido más que muchos de los que se cuelgan las medallas sin pelear, porque Iván ya tiene lista la siguiente jugada, tiparle la Baja Sur, y sí, entregársela a su círculo más cercano, mientras empuja a René de regreso a Sinaloa, justo donde le espera la Maguiza. Y mientras tanto, las páginas pagadas por los chapitos siguen vendiéndote la historia de que todo está en calma, que hay orden, que hay respeto, pero aquí te vamos a decir lo que ellos se callan. Iván ya no manda en Sinaloa, se está quedando sin fichas, y la Baja Sur es su último bastión antes del colapso. Aquí no hay honor, no hay códigos, hay traiciones disfrazadas de estrategia, pactos disfrazados de liderazgo y operadores como René que valen mientras sirven. Esto no lo vas a ver en los corridos ni en las páginas que les pagan para callar. Esto es Culiacanazo News y aquí las verdades se cuentan, aunque a algunos les cale. Arrancamos. René Bastidas Mercado, alias René el 00, no solo es el principal generador de violencia en San Ignacio, donde mantiene una disputa directa contra la facción de la Maguiza, sino que también tiene sus operaciones en la Baja California Sur, principalmente en La Paz y en Los Cabos. Según denuncias ciudadanas y fuentes anónimas, René ha implementado un régimen de extorsión brutal que está asfixiando a los comerciantes locales. Comenzó cobrando cuotas a los expendios de cerveza, pero con el paso del tiempo la presión creció y se extendió a restaurantes, negocios de comida, boutiques y hasta los pescadores, a quienes también controla todo lo relacionado con el marisco local. La cuota inicial era de 7,000 pesos, pero recientemente lo aumentaron a 13,000. Lo más grave es que estos cobros se hacen sin importar si el negocio vendió o no. Simplemente llegan y exigen la lana, como sea. El argumento de fondo, según lo que comentan los propios operadores de René entre ellos, es que el dinero no es para los locales, no es para ellos, ni para mantener alguna estructura en Baja California. Todo lo que recaudan se manda directamente a Sinaloa, específicamente a Culiacán, para sostener la guerra entre la Maguiza y los Chapitos, porque René ya no puede con el paquete y necesita recursos desesperadamente para cubrir su nómina y así mantener la operación, para que Iván no lo deseche, porque ya se sabe que ese rumbo lleva. Pero la cosa no para ahí. También se ha denunciado que la gente de René está comenzando a reclutar jóvenes en Baja California. ¿Para qué? Pues para llevárselos a pelear a Sinaloa en sus lanchas rápidas.
y las mismas rutas en las que va y viene. Muchos de estos jóvenes ya están desaparecidos y todo apunta a que están siendo enviados como carne de cañón a Culiacán, sumados a la guerra que René sostiene para intentar no perder lo que tiene en el estado de Sinaloa. Antes de que estallara la guerra del 2014 en Baja California Sur, los pleitos entre los Chapitos y los Damaso ya venían calentándose fuerte desde Sinaloa. No era un conflicto nuevo, era una bomba con la mecha encendida. Nomás faltaba que alguien la aventara. Y fue en ese contexto donde aparece René Bastidas Mercado, mejor conocido como René el 00, con un movimiento que para muchos pues fue una traición directa. Pasó de estar con los Damaso a supuestamente independizarse, pero la realidad es otra, una realidad que muy pocos conocen y que fue orquestada desde arriba. René no se volteó por coraje, ni por orgullo, ni por iniciativa propia. Lo hizo por orden directa de Iván Archibaldo Guzmán. Así como se oye, fue una jugada presuntamente fría, pensada con estrategia. Iván le dijo: gánate la confianza de los Damaso, controla puntos clave en la Baja Sur, y cuando yo diga, los traicionas. El plan era simple, pero venenoso: infiltrarse, minarlo desde adentro, debilitarlo sin hacer ruido, y cuando llegara el momento de la guerra abierta, Iván ya tendría ventaja. Ya no pelearía contra un rival fuerte, sino contra uno que ya estaba fracturado desde adentro. Y lo más delicado de todo esto es que nadie estaba enterado del plan, ni su padre Joaquín el Chapo Guzmán, que para entonces ya estaba preso, ni el Mayo Zambada, ni mucho menos el Guano Guzmán. Nadie. Fue una operación presuntamente secreta, una jugada de Iván a espalda de todos, nacida desde el rencor. Porque hay que decirlo claro, ese pleito entre Iván y Damaso no era nuevo. Ya habían tenido varios roces años atrás, pero en aquel tiempo el Chapo metió las manos y calmó las aguas. Incluso después de una de sus fugas, volvió a imponer la paz entre ambos bandos. Pero Iván, como podemos ver, no es su padre. Iván no olvida, Iván no perdona. Iván es rencoroso, vengativo y ambicioso. Nunca superó que Damaso le hiciera sombra, que tuviera más estructura, más plazas, más mando. Y desde entonces soñaba con quitarle todo. Porque la verdad es que en ese entonces ni Iván ni Alfredo tenían plazas. Eran pocas y estaban compartidas, no tenían mucho control ni nada. Y pues para poder avanzar necesitaban destruir al rival más cercano. Y usaron a René 00 como peón, un peón disfrazado de aliado. Así fue como se tejió un silencio en el plan de Iván Archibaldo Guzmán y René el 00. Un plan sucio, silencioso y lleno de traición. René aceptó traicionar a los Damaso, no por estrategia propia, sino por avaricia, porque Iván le prometió que una vez ganada la guerra, la Baja Sur sería suya, y además pues le iba a soltar otros territorios en Sinaloa. Iván ya se sentía ganador, lo daba por hecho, porque según él, con traiciones y pues jugadas ocultas, ya tenía todo resuelto, y pues le prometió respaldo total a René, siempre y cuando se le volteara a los Damaso. Pero René no estaba tan convencido, tenía miedo, sabía que si se volteaba pues le iban a tachar de traicionero dentro del mismo cartel de Sinaloa. Sabía que muchos le iban a decir: René se vendió, se le volteó a los Damaso, y esa etiqueta en este mundo te puede sepultar. Y para acabarla de cagar, la gente de René hablaba de más. Nunca han sabido callarse, y por andar presumiendo sus movimientos, el licenciado Damaso pues se enteró de todo. Así que mandó a uno de sus operadores de confianza, el Pantera. Su misión era clara: revisar la plaza, vigilar a René y detectar cualquier anomalía. Porque sí, en ese momento René seguía siendo gente del Damaso, pero ya andaba raro, ya no cuadraban sus pasos, y el Pantera se dio cuenta, detectó movimientos que no checaban, ya no cuadraba el asunto, y cuando la orden estaba lista para quitar a René y que quedara el Pantera en la Baja Sur, René se le adelantó, con el respaldo oculto de Iván. No esperó, mató al Pantera, así directo, y con el asesinato ese pues arrancó la guerra en la Baja California Sur. Una guerra sangrienta,
cargada de muertos, traiciones y mentiras. Una guerra que, aunque parecía local, fue empujada desde la sombra por Iván Archibaldo. Y lo más cabrón es que nadie sabía que él estaba detrás. Ni el Mayo, ni el Guano, ni su propio padre Joaquín Guzmán lo era el Chapo. Nadie. Y aquí viene lo que nunca se ha dicho abiertamente. Desde el principio Iván Archibaldo y René el 00 eran socios. Siempre lo fueron, desde antes que tronara todo. Movían piezas desde las sombras, mientras todos pensaban que eran rivales. Pero lo ocultaron tan bien que nadie lo vio venir, hasta ahora que todo está saliendo a la luz. Y es que presuntamente nadie sabía de la sociedad oculta entre René 00 y Iván Archibaldo Guzmán. Por eso mismo los pesos pesados del cartel de Sinaloa, incluyendo el propio Mayo Zambada, le habían advertido a Iván que no se metiera en el conflicto entre René con los Damaso. En ese entonces Iván no era el disquetapo que presume ser hoy. Apenas estaba creciendo y por eso agachaba la cabeza, fingía obediencia y juraba que seguía la línea. Pero por dentro, Iván nunca se quedó a gusto. Traía su plan cocinado y ya nomás esperaba el momento de soltarlo. Como tenía prohibido hacer guerra en Sinaloa, buscó la manera de armar el conflicto donde nadie lo estaba vigilando, Baja California Sur. Y para eso pues usó a su socio secreto, René el 00. Con esa alianza le fue fácil detonar el pleito contra los Damaso desde afuera, mientras él se lavaba las manos y empezaba a cumplir su verdadero cometido: debilitarlo sin ensuciarse las manos públicamente. Todo operado desde la sombra, a traición por la espalda. Y para sostener su teatrito, pues Iván empezó a mover la versión de que René se había independizado, que ya no era parte del cartel, que andaba por su cuenta y muchos se la tragaron. Dentro del mismo cartel de Sinaloa empezaron a señalar a René como un traidor, que se había vendido, que ya no era de la línea, que lo borraron, le dieron la espalda. Y aunque René seguía diciendo que sí pertenecía, la verdad es que ya nadie lo miraba como parte de la estructura, lo dejaron solo. Pero aquí viene el dato que nos deja en evidencia que la gente de René, cuando regresaba a Sinaloa a descansar de la guerra contra los Damaso, pues llegaba a Culiacán. ¿Y con quién cree que se paseaba y se jalaba? Con la misma gente de Iván Archibaldo. Entonces, ¿cómo está el rollo que René ya no era del cartel, si sus hombres seguían moviéndose entre la misma estructura? Qué raro, ¿no? Lo de siempre, Iván manipulando la narrativa, perjudicando al que se le atraviese y aplicando su vieja táctica, la que ya todos conocen: mandar a alguien a orquestar las marranadas y luego el fingir que no sabía nada, tirar la piedra y esconder la mano, poner al frente al que se pueda sacrificar. Ahí tienen a su hermano Joaquín Guzmán Jr., el traidor. ¿Dónde quedó? La misma historia. Y el error de haberle entregado el control a Iván, traicionando al Mayo Zambada, hoy se les está saliendo de las manos y le está costando carísimo. Porque con Iván la historia se repite una y otra vez. Estas tácticas sin códigos no son nuevas, las vienen haciendo desde hace años. Y en los próximos capítulos pues vamos a documentar cómo ha hecho lo mismo con muchos otros, solo por envidia, por celos de poder o porque simplemente le estorbaba. Un dato curioso pero clave dentro de toda esta novela de traiciones pues es que René Bastidas Mercado, el René 00, también estuvo desterrado de Sinaloa. La razón: una historia que raya en lo humillante, porque mientras andaba fuera del mapa, su propia pareja Ana Karen Val le fue infiel, nada más y nada menos que con Héctor Manuel Arenas, alias El Chatillo. Y no fue cualquier desliz, fue un romance duradero, descarado y conocido por todos. Desde la Cruz de Lota hasta San Ignacio, la gente cuchicheaba que Ana Karen andaba bien prendida con El Chatillo, mientras René, bueno, o no sabía o se hacía pendejo, como siempre. Pero cuando René se dio cuenta que le estaban viendo la cara, le pegó directito al ego de capo cornudo y reaccionó como suele hacer: mandar levantar al Chatillo. Lo tablearon, lo humillaron, lo mearon, y ya que estaban a punto de ejecutarlo, pues lo iban a borrar del mapa. Pero aquí vino la puñalada por la espalda.
Sí, Iván Arcibaldo, el mismo que René ha protegido, respaldado y hasta sostenido en medio de la guerra con la Malliza. Fue quien intervino, le ordenó soltar al Chatillo. ¿Y por qué? Porque el Chatillo, aunque muchos lo ven como un culón, traía buenas rutas y sobre todo traía billete. Y se puso de pechito en varios negocios. Soltó millones según fuentes y se alineó con los chapitos, así de simple. Y aquí viene la parte más miserable. Iván, a pesar del apoyo incondicional que René le ha dado durante años, prefirió salvar al Chatillo. No por estrategia, no por respeto, no por códigos, sino porque Iván nunca le ha importado a René. No le importa su lealtad, no le importan sus pleitos. A Iván solo le importa una cosa: el billete y poder que se pueda sacar hoy. René ha puesto el pecho en la cruz de Lota, ha defendido San Ignacio como ha podido, ha financiado la guerra y ha entregado hasta a su gente. Pero para Iván eso vale menos que una traición con tal de sacar ventaja. Y la cereza del pastel: hay quienes dicen que Anacar el Val no solo se revolcó con el Chatillo, sino que también se dejó querer por el mismísimo viejito AMLO. Sí, aunque suena increíble, pero la neta, pues el viejito, ¿qué le pudo haber hecho? Ni cosquillas le hizo, porque esa es mucha funda para el cabecita de algodón. Se dice que Ana Karen pues se movía entre las grandes ligas de políticos como si nada, pero esta es otra historia. Entonces lo más cabrón es que todo esto, hoy en día René y Chatillo siguen compartiendo territorio, mismas zonas, mismas rancherías. René defendiendo la Cruz de Lota y San Ignacio, y por otro lado el Chatillo aliado a los Ontiveros y con Jorge Armando Bagiola, alias el Sapo. Todos revueltos, todos con cuentas pendientes, todos viendo quién se voltea primero. Y para rematar, René sigue ahí, tragándose el orgullo, defendiendo una guerra que ya no es suya, mientras Iván acomoda sus fiches a su placer. Y ojo, que el próximo capítulo se viene con todo. Todo sobre los personajes, los Ontiveros, del Chatillo y el Sapo. Información de peso, confirmada y sin maquillaje. No se lo pierdan, porque aquí sí les contamos los que las páginas pagadas por los chapitos nunca se atreven a decir. En una ocasión, René Bastidas Mercado, el 00, quiso verse bien con el señor Mayo Zambado. Le mandó un recado, todo formal, diciéndole que estaba al tiro, que estaba a la orden, que si ocupaba algo él jalaba. Pero el Mayo, pues supuestamente como es, no se fue por las ramas y le contestó de una: yo no trato con traicioneros, así nomás sin rodeo, sin pelos en la lengua, directito. Y con eso quedó claro que ni el propio Mayo sabía que el acuerdo pues, que traía Iván Arcibaldo con René. Esa conexión se mantuvo bien enterrada. Nadie de Río lo sabía, ni el guano, nadie. Cuando los Damaso cayeron fue gracias a que el Mayo, fiel a su estilo de mantener el orden, terminó dándole el visto bueno a Iván. Ese apoyo fue clave para el pleito en Sinaloa y para que se apagara en caliente, porque mientras el Mayo mandaba, el que quería calentar la plaza pues se topaba con pared. No dejaba que nadie se brincara las trancas, ponía orden y punto. Y ahí es donde los chapitos la cagaron feo, lo traicionaron. Si de veras fueran tan calculadores como presumen, sabrían que tumbar al Mayo iba a desatar un cagadero. Y así fue. Lo que hoy estamos viendo en Sinaloa, muertos por semana, desapariciones, levantones, traiciones por todos lados, no es casualidad, es la consecuencia de esa traición. Pero a ellos les valió madre. Según ellos se vengaron del Mayo. ¿Y cómo lo hicieron? Como morros cagados haciendo berrinche. Cumplieron su caprichito, sí, pero lo que soltaron fue el infierno dentro del mismo cartel de Sinaloa. Con los Damaso ya borrados del mapa, tanto en Sinaloa como en la Baja Sur, parecía que el pleito pues se había acabado, pero ni se había enfriado esa bronca cuando ya se estaba levantando otra. Así fue cuando Iván empezó a chocar con un operador de nombre El Gallero, un secretario que en su momento era cercano tanto a Iván como a su tío Aureliano Guzmán el Guana. Pero esa cercanía duró poco. El Gallero terminó jalando con el Guano y se metió de lleno del pleito que ya se venía cocinando entre tío y sobrino. Y ojo con esto, antes de que tronara esa guerra, el Guano ya andaba moviéndose. Ya sabía por dónde venía el golpe.
Entonces el guano mandó un recado a la raza que todavía quedaba en San José del Cabo, allá en la Baja, donde aún se resguardaban algunos que habían sido fieles a los Damaso. El mensaje fue claro: alístense, si se ocupa les mando pollo, y yo misma jalo para tumbar a René. Porque para el guano, pues René también era una deuda pendiente, una traición que no había perdonado. Y si se daba la oportunidad, pues se le iba a cobrar con todo. Para el guano Guzmán, pues René el 00 ya no era solo un operador incómodo, era un enemigo directo del cartel de Sinaloa, así sin vueltas. Y como el guano no es de los que se quedan cruzados de brazos, empezó a mover sus piezas. Se apoyó en su operador de confianza para reforzar su línea y mandó al gallero hasta la Baja California Sur con una orden clara: echarles chingazos a René. Pero como siempre, alguien habló de más. René se enteró. Le soplaron pues que el guano ya lo traía en la mira. Entonces fue y le reclamó directo a Iván Arcibaldo: ¿qué onda? ¿No que tú me diste tu palabra de que ibas a calmar mis pedos con el cartel? Iván pues tuvo que mover sus fichas y crear un conflicto con su tío guano para así desviar la atención de René, ya que el guano estaba dispuesto a pelearle con toda esa plaza. Y pues Iván, como no podía meterse directamente al modo, mandó a sus lamebotas a montar sus películas. Entonces para esto Iván pues le pasó el día exacto y el lugar donde iba a llegar el gallero, así nomás, filtrando la información del CDS a su conveniencia. Y con esa información pues René se preparó. Ya sabía que el gallero iba a caer en Ciudad Constitución, Baja California Sur. Montó todo para tumbarlo, pero el gallero, con suerte o con aviso, se les peló. Logró escapar del atentado. Y fue justo en ese momento cuando reventó la guerra entre Iván Arcibaldo y su propio tío el guano Guzmán en Sinaloa. Una guerra interna, familiar, sucia y sin códigos. Y aunque Iván terminó quedándose con San José del Cabo, no lo hizo solo, lo hizo con ayuda de René. Cumplió lo prometido, le pagó con territorio y se concretó una supuesta tregua. El cartel de Sinaloa reconocía a René como aliado y le dejaban casi todo el estado de Baja California Sur, menos una parte. ¿Y por qué no todo? Porque en una junta privada pues Iván lo dejó bien claro: no se le puede entregar todo a René. Si se voltea pues va a estar más difícil quitarlo después. Así que reservó San José del Cabo. Y ahí puso a Valerio López Portillo como encargado. Porque Iván siempre juega futuro. Donde otros ven treguas, él ve trampas. René se sentía el que merecía la mayor parte del pastel. Quería todo, pero Iván no se lo permitió. Le marcó el límite. Se quedó con el punto clave y con el control político de lo que venía. Y lo más cabrón de todo esto es que se confirmó en las elecciones cuando ganó el gobernador de Baja California Sur. Ahí entra Víctor Manuel Castro Cosio, el mismo que hoy es gobernador. Se jugaba el poder. Presuntamente se convocó una junta especial. Se citarían mandos del cartel de Sinaloa, específicamente de la facción de los Chapitos. La intención era alinear la operación política junto con René. Pero al puro estilo de Iván, se adelantó. Armaría la reunión por su cuenta, sin avisar, sin esperar, y no invitó a René ni a su gente. La jugada ya estaba hecha. Lo dejó fuera pues para dejarle claro quién mandaba. Así es Iván Arcibaldo. Está con una mano, quita con la otra, y siempre va 3 pasos adelante del que cree que es su socio. Para rematar la jugada de Iván Arcibaldo, presuntamente pues mandaría a su compadre Jimmy Fernández, acompañado de Valerio López Portillo, a la junta clave. Esa misma reunión donde presuntamente pues estuvo el actual gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosio, y también Homero Davis, el que suena muy fuerte dentro del gabinete. Y ahí sin pena, sin disimulo, pues se pusieron a la orden de Iván. Sí, así como lo oyen. Pero no crean que para tomarse la foto o para echarse un apretón de manos. La junta traía 2 fines bien marcados. Por parte del gobierno la urgencia era clara. Ya no aguantaban a René 00. Se les había salido del corral. Dicen que estaría cobrando cuotas a los pescadores, acaparando el marisco, metiéndose hasta las tripas de los comercios, poniendo reglas como si fuera dueño del estado. Y lo que querían era a alguien que lo calmara, alguien que le bajara los humos. Lo que no se esperaban que por parte de Iván, la jugada era más ponzoñosa, más fría.
amarrar la amistad con el gobierno. ¿Por qué? Porque sabía que en cualquier momento iba a tener que bajarle de huevos a René. Ahí pues Iván no da paso sin guarache. Ya había mandado decir al gobernador que esa plaza, la de René, no era suya, que nomás se la tenían prestada. El motivo, un favor. ¿Cuál es ese favor? El que cambió toda la historia del cartel de Sinaloa. Cuando René se le volteó los damazos por órdenes de Iván, esa traición que reventó el conflicto, que debilitó a los licenciados, fue la moneda de cambio. Por eso Iván le dio chance de moverse en la Baja California Sur. Pero ese chance tenía fecha de caducidad. Ahora estaría con el gobierno a la bolsa. Si René se pone bravo, pues ya lo tienen todo listo para quitar la plaza en caliente. Así es como opera Iván. Te da, te usa, y si no te alineas, te entierra. Y lo que no sabían los políticos, o lo fingieron, era que todo se iba a poner peor. Porque una vez que Iván agarraría más control en la Baja Sur, no llegó la paz. Llegó el dominio total. El cobro de cuotas se disparó. Ya no era solo René. Ahora era todo el aparato de los chapitos operando de frente. Fuentes informan pues que se adueñaron de la venta de alcohol. Ellos ponían los horarios. Decidían quién podía vender cerveza y quién no. Negocio que no se alineaba, negocio que se cerraba. Lo mismo pasó con los cigarros electrónicos. Se los adueñaron como si fueran los dueños del Estado. Y lo más podrido, se dice que las mujeres, especialmente las trabajadoras sexuales, también entraron en su sistema de cobros. Si no pagaban por cada servicio que ofrecían, las mandaban a callar. Ellos daban los permisos para vender alcohol, para existir, pero también ejecutaban a alguien si se pasaba de la raya. Ahí está el caso de Valeria Jasso, asesinada en San José del Cabo bajo circunstancias turbias, pero no fue la única. También está Leobardo Sánchez Obregón, alias El Leo, un notario muy conocido en la Baja California Sur, un hombre que se dedicaba nada más a que trabajar, de familia decente, licenciado de abolengo, un civil fuera de broncas. Su único rol, defender a unos amigos en un pleito en un bar y tener la mala suerte de toparse con el hijastro de René el 00, al que muchos lo conocen como el Marrano. Ese mismo día, después del pleito, lo mandaron a matar, sin más, sin juicio, sin respeto, así de rápido, así de cobarde, porque en esa estructura abrir la boca en el momento equivocado o simplemente no agacharte es sentencia de muerte. Y todo esto, ¿por qué? Por esa alianza que pactaron con René, una supuesta tregua que en vez de atraer orden, terminó convirtiéndose en una guerra silenciosa contra todo el ciudadano común. Una guerra donde ya no importa si eres criminal o no. Si no te alineas, desapareces. Y los políticos que sí sabían lo que estaba pasando, se quedaron callados. O peor aún, se hicieron pendejos. Y el plan de Iván Arcibaldo ya se empieza a notar con más claridad y con más traición. Porque ahorita lo que trae entre ceja y ceja es quitarle por completo el estado de Baja California Sur a René el 00. Ya hasta se lo anda diciendo su gente, que René supuestamente no está apoyando en la guerra actual contra la Mayista de Sinaloa, que no jala, que no pone nada, pero eso es puro cuento. La raza sabe bien cómo está el rollo. René ha defendido su zona en San Ignacio como pocos. Sí, le han pegado varias putizas, pero el amigo no se ha rajado. Se ha partido la madre por Iván, por la facción, por mantener la plaza firme. Pero ya sabemos cómo es Iván. Cuando ya no le sirves al 100, te empieza a inventar excusas. Y con esas excusas te suelta la mano y te quita todo. Lo que Iván quiere es claro, quedarse con la Baja California Sur y con todo el billete que genera. Pescado, marisco, alcohol, cigarros electrónicos, cuotas, todo. Ya no quiere intermediarios, quiere ese estado para él. Y sabe perfectamente que si tumba la plaza René, lo va a obligar a regresarse a San Ignacio, justo donde le espera el desastre, porque se dice que la Mayiza ya viene avanzando parejo. Ya están a punto de tomar la Cruz de Lota. Y el siguiente paso es clarito, subir hasta La Joya, donde René se estaría refugiando. Es decir, Iván ni va a tener que ensuciarse las manos con René, porque la Mayiza le va a hacer el trabajo sucio.
Así se juega esta traición, por la espalda, sin avisar y con sonrisa en la cara. Iván Archibaldo ya ni siquiera tiene que pelearle a René, nomás tiene que soltarlo, dejarlo solo, y la Mayisa se va a encargar de renunciarlo. Fácil, limpio, sin ensuciarse las manos como le gusta a él. Y mientras eso pasa, en San José del Cabo, pues la cosa ya está poniéndose fea. Alias el Lince, uno de los que están del lado de Iván, que ha estado ofreciendo lana por información de los operadores de René en La Paz y Cabo San Lucas. Y lo peor, ya se está apoyando con gente del mismo René. Se le están volteando por pura feria y promesas falsas. Traición con precio y barato. Esto deja bien claro que Iván está dispuesto a abandonarlo, a pesar de todo lo que René ha hecho por él en esta guerra contra la Mayisa. Así paga la lealtad en este mundo, donde el que sirve hoy, mañana estorba. Porque en el fondo el plan de Iván ya ni es defender Sinaloa. Él ya sabe que cada día pierde más terreno, más plazas, más control. La guerra lo tiene rebasado. Y su jugada final es usar Baja California Sur como una prórroga más en su caída, como un último respiro antes del derrumbe. Pero como siempre, el precio lo pagan los que se han puesto el pecho por él, los que han apoyado su causa, los que han rifado el pellejo y por nada. Todo el plan de irse a refugiar a la Baja Sur lo empezó con su secuaz de confianza, Oscar Noé, alias El Pano. La instrucción fue clara y sin rodeos. San José del Cabo se tiene que limpiar. ¿Pero limpiarnos de qué? ¿Que no ya era territorio de ellos mismos? Pues de eso se trata el pedo. La limpieza no era contra enemigos externos, era contra la misma raza de Iván, contra los que no traen sus ideales, los que ya le estorban, los que ya no cuadran con el nuevo plan, gente que en su momento fue útil, pero que hoy eran estorbo. Y ya sabes cómo opera este cabrón. Cuando le estorbas, te desaparece. Así como presuntamente mandó al Lince a quitar en la plaza Valerio López Portillo, uno de los suyos. Pero no bastó con bajarlo del mando. También lo mandó a renunciar. La excusa, la misma de siempre. Se quería voltear. Mentira. Era otra de esas jugadas frías hechas por la espalda y a puro cálculo. Luego le tocó el turno a Alex Calzón, el secretario de Valerio. ¿Y sabes quién lo entregó? Uno de sus propios trabajadores, ligado al R1 de San José del Cabo. El chavalo pues había pelado del estado, pero regresó vendiendo el calzón. Todo para salvarse el culo. Traición por conveniencia, la moneda más común en este mundo. Y mientras tanto, el que crees que era agente de confianza y encargado de seguridad de Valerio, se hizo el pendejo. Y a él le dejaron la seguridad de San José del Cabo, como si nada hubiera pasado. Otra de esas movidas raras, donde Iván acomoda sus fichas no por lealtad, sino por estrategia. Después vino otro golpe. Will Martínez, alias Rodrigo o el R. Lo ejecutaron con el mismo pretexto pedorro, que se quería ir con la Mayisa. Otro más que sirvió y luego estorbó. Y plebe, seamos realistas. Sí, Valerio, el Calzón y el R eran sabandijas. No eran santos ni de palabra, pero eso no le quita lo traicionero a Iván. Los usó como peones y luego los tumbó sin remordimiento. Así es su forma. Usa, revienta y luego se lava las manos. Con el terreno limpio, pues el Pano se metió a San José como si nada. No llegó a cuidar la plaza. No, llegó a cerrarla, a prepararla y a blindarla. Porque Iván ya lo tiene cantado. Cuando Sinaloa se le caiga, que ya se le está cayendo, el plan es correr a la Baja California Sur. Y adivina dónde está el Pano ahorita. Escondido ahí mismo, en medio del pleito con la Mayisa, esperando el momento de moverse, de soltar la siguiente jugada. Porque aquí ya no hay lealtades ni códigos. Nomás hay estrategias cobardes disfrazadas de liderazgo. Todo lo que está pasando en Baja California Sur no es casualidad. Es parte de un plan frío, estratégico y traicionero que Iván Archibaldo ha venido cocinando desde años. Y René el 00 fue solo el peón ideal para ejecutarlo. Lo usó para reventar los Damaso. Lo usó para pelearle a la Mayisa.
Lo usó para sembrar miedo y poder político en la región. Lo usó para financiar la guerra mientras él posaba de estratega. Y ahora que ya no le sirve, lo está dejando morir. Y no lo decimos nosotros, lo dicen sus jugadas. René puso el pecho en San Ignacio, se rifó en el Culiacanazo, le tumbó el Pantera y hasta le aguantó que le bajaran a su mujer. Pero ni así fue suficiente para Iván, porque en su mente el que ya no genera es basura. Y lo más cabrón es que mientras René lo van empujando de regreso al matadero, a la Cruz de Lota, a La Joya, donde lo espera la Mayiza, Iván ya tiene pactado el nuevo orden. Ya mandó al Pano a cerrar San José del Cabo, ya compró a medios, ya compró políticos y ya compró los mismos operadores que ayer le decían compa René. Todo con una misión: quedarse con Baja California Sur para él solo. Porque eso es Iván, no quiere aliados, no quiere socios, quiere ser patrón, aunque no tenga soldados que lo respeten. Y lo más jodido es que aún hay quienes le creen, aún hay páginas que le aplauden, aún hay influencers que le limpian la imagen como si fuera un líder, cuando lo que tenemos enfrente no es un líder, es un traidor con complejo de capo. El CDS no se está cayendo por sus enemigos, se está cayendo por su ego, por sus traiciones y por la podredumbre que dejaron crecer desde adentro. Y mientras tanto, el pueblo paga los platos rotos, con extorsiones, con levantones, con desapariciones, porque aquí el que no se alinea se borra, y el que dice la verdad lo quieren callar. Pero aquí no nos callamos, aquí nadie se alinea, aquí nadie se vende. Esto es Culiacanazo News, y aquí las verdades se cuentan, aunque a algunos les cale. Y pues plebada, llegamos al final de este video, les mando un saludazo, cuídense mucho, los links de mis redes sociales están en mi perfil, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Estamos a la orden y los veo en un próximo video.